2:17 de la madrugada. En una habitación de hospital cubierta por una luz blanca fría que no perdona. Alex Sintek, según algunas fuentes, estaría enfrentando la etapa final de un cáncer. Una enfermedad que, se dice, podría poner su vida en peligro en cualquier momento. Y a su lado, Karen Coronado, sin apartarse ni un segundo, con las manos temblando, como si intentara sostener algo que lentamente se le escapa entre los dedos. El sonido de las máquinas rompe el silencio. Un pitido constante, mecánico, como si midiera cada segundo que aún queda. Y todo comenzó, según versiones cercanas, semanas atrás, cuando lo que parecía un simple malestar, un cansancio que no desaparecía, se transformó en visitas médicas, en análisis repetidos, en miradas esquivas de los doctores, hasta que, según se comenta, llegó ese momento que nadie quiere escuchar, un diagnóstico que cayó como un golpe seco, inesperado, irreversible. Desde entonces, el tiempo dejó de avanzar de forma normal. Cada día se volvió más corto, más pesado, más incierto. Alex, quien durante años fue visto sobre escenarios, bajo luces cálidas y aplausos interminables, ahora yace en una cama que no tiene música, solo el eco distante de recuerdos. Y Karen, que antes lo miraba desde la primera fila con orgullo, ahora lo observa en silencio, intentando memorizar cada gesto, cada respiración, como si temiera que en cualquier instante todo pudiera desaparecer. Según algunos testimonios, hubo noches especialmente difíciles, noches en las que el dolor, dicen, se volvía insoportable, en las que las manos de Karen apretaban las suyas con fuerza, como si ese contacto pudiera detener lo inevitable, como si el amor pudiera, por un instante, engañar al destino. Pero el cuerpo, debilitado, ya no responde igual, y en medio de todo, aparece esa sensación de pérdida, lenta, progresiva, casi cruel. No es una despedida inmediata, es algo peor. Es ver cómo alguien se va apagando poco a poco, frente a tus ojos, sin poder hacer nada. Y hay momentos, pequeños, casi invisibles, que lo dicen todo. Una mirada que se pierde en el techo. Una pausa demasiado larga antes de responder. Un suspiro que parece cargar más peso del que debería. Detalles mínimos, pero que, juntos, construyen una tensión que no se puede ignorar. Según fuentes cercanas, Karen ha evitado hablar públicamente. Se dice que ha preferido el silencio, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más definitivo. Y mientras tanto, fuera de esa habitación, el mundo sigue ajeno, indiferente, como si nada estuviera ocurriendo. Pero dentro, el tiempo se detiene, se fragmenta, se convierte en una sucesión de segundos que pesan demasiado. Y en ese contraste, nace algo aún más doloroso, la sensación de traición del propio cuerpo, de una vida que parecía estable, que de pronto se quiebra sin aviso, como si todo lo construido durante años pudiera derrumbarse en cuestión de días. Y entonces, la narrativa cambia. Ya no es solo una enfermedad, es una historia de resistencia, de miedo, de amor enfrentándose a lo inevitable, de una mujer que no suelta la mano, aunque sepa, en lo más profundo, que quizá no pueda retenerla. El ritmo se vuelve más lento, más pesado, como si incluso las palabras tuvieran dificultad para avanzar. Y en medio de esa quietud, queda una imagen, una sola, la habitación en silencio, la luz blanca aún encendida, una silla junto a la cama, Karen, sentada, sin moverse, con la mirada fija, y las manos todavía entrelazadas, como si soltar significara aceptar algo,
que aún no está lista para dejar ir. Según algunas fuentes cercanas, la situación habría entrado en su punto más crítico. Ese lugar donde ya no existen certezas, donde cada día que pasa se convierte en una batalla silenciosa por seguir respirando. Nadie lo confirma abiertamente. Nadie se atreve a decirlo en voz alta. Pero hay algo en el ambiente, en las miradas de quienes entran y salen de esa habitación, que lo revela todo sin necesidad de palabras. Los pasillos, fríos, interminables, comienzan a llenarse de susurros, de conversaciones cortadas a la mitad, como si incluso el sonido pudiera romper algo demasiado frágil. Se dice que los médicos han reducido sus intervenciones a lo esencial, observando, esperando, midiendo cada reacción, cada pequeño cambio, como si cualquier detalle pudiera inclinar la balanza, y en medio de ese silencio cargado, Karen sigue ahí, inmóvil, sosteniendo una rutina que parece la única forma de no derrumbarse: acomodar la sábana, humedecer los labios, susurrar palabras que quizá él aún pueda escuchar, o quizá no. Y es ahí donde la incertidumbre se vuelve más cruel, porque no hay respuestas claras, solo señales, pequeños gestos, una respiración que se vuelve más lenta, una pausa que dura demasiado, un sonido de máquina que cambia de ritmo por apenas unos segundos, detalles casi imperceptibles, pero suficientes para encender el miedo, según versiones que circulan. Hubo un momento, breve, casi invisible, en el que todo pareció detenerse, una de esas pausas que hacen que el corazón se congele, que obligan a todos a mirar al mismo punto, sin saber qué hacer, sin saber si intervenir, o simplemente esperar. Y luego, el sonido volvió, débil, irregular, como si viniera desde muy lejos, como si él estuviera luchando por regresar, o tal vez por no irse del todo. Y en ese instante, algo cambió, porque ya no era solo una enfermedad, era una línea invisible, cada vez más delgada, separando lo que aún está de lo que podría desaparecer. Y nadie, absolutamente nadie, dentro de esa habitación, parecía preparado para cruzarla. Muchos años antes, Alex Sintek estaba de pie frente a miles de personas. Las luces brillaban sobre su rostro, el sonido de los aplausos llenaba cada rincón, y su voz, firme, segura, parecía no tener final. Eran noches largas, llenas de energía, donde el tiempo corría rápido, donde cada canción era una celebración, y nadie, absolutamente nadie, habría imaginado que ese mismo hombre terminaría en silencio, inmóvil, en una habitación donde el único sonido constante es el de una máquina marcando el ritmo de su respiración, como una cuenta regresiva que nadie quiere escuchar. El contraste es brutal, casi insoportable. De escenarios iluminados a paredes blancas sin vida, de gritos de fans a susurros contenidos, de aplausos a silencios cargados de miedo. Según se comenta, incluso en los últimos años, antes de que todo cambiara, ya había señales, pequeños indicios, cansancio acumulado, presentaciones más cortas, pausas más largas entre cada compromiso, pero nadie lo vio venir, o tal vez, nadie quiso verlo, porque aceptar que algo así podía ocurrir era romper la imagen de invencibilidad que durante tanto tiempo lo rodeó. Y en medio de ese pasado brillante, aparece el presente, duro, lento, desgastante, donde cada movimiento cuesta, donde cada palabra parece pesar más, donde incluso abrir los ojos se convierte en un esfuerzo. Y ahí, siempre ahí, está Karen Coronado, recordando, comparando, luchando internamente entre lo que fue
y lo que ahora tiene frente a ella, porque ella lo conoció en la cima, en los momentos donde todo parecía eterno, donde el futuro era una línea recta llena de proyectos, de planes, de promesas. Y ahora, ese futuro se siente fragmentado, incierto, como si cada recuerdo fuera una pieza que ya no encaja con el presente. Y hay escenas, pequeñas, casi invisibles, que resumen todo. Un video antiguo reproduciéndose en un teléfono, su voz cantando fuerte, clara, viva, y justo al lado, la realidad, el silencio, la fragilidad, el contraste que duele más que cualquier palabra, porque no es solo una enfermedad, es la caída desde lo más alto, es el peso de todo lo vivido, enfrentándose a un presente que nadie esperaba. Y mientras las horas pasan, lentas, pesadas, dentro de esa habitación, el pasado sigue apareciendo, como ecos, como recuerdos que no piden permiso, como si el tiempo mismo se negara a avanzar, dejando suspendido ese momento entre lo que fue y lo que todavía se resiste a desaparecer. Karen, según algunas fuentes, ya no distingue entre el día y la noche. Las horas se mezclan, se desdibujan y el cansancio se acumula en su mirada, en esos ojos enrojecidos que apenas parpadean. Su mano, siempre ahí, entrelazada con la de Alex Sintek, como si soltarla significara aceptar algo que aún no está lista para enfrentar. Se dice que ha dejado de responder mensajes, que ha evitado llamadas, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, porque todo lo que importa está contenido en esa habitación, en ese espacio reducido donde cada respiración cuenta, donde cada segundo pesa, y desde su perspectiva, todo es una lucha constante, una mezcla de esperanza y miedo, una batalla interna entre creer y prepararse. Mientras tanto, en otro plano, los médicos, figuras silenciosas que entran y salen, intercambian miradas breves, palabras casi inaudibles, términos que no se dicen en voz alta, pero que parecen flotar en el aire. Según se comenta, sus conversaciones se han vuelto más cortas, más técnicas, más cuidadosas, como si cada palabra tuviera el poder de romper algo delicado, como si incluso ellos, acostumbrados a estos escenarios, sintieran el peso distinto en este caso. Observan monitores, ajustan parámetros, esperan reacciones, pequeñas señales, mínimas, que puedan indicar algo, cualquier cosa. Y aún así, el ambiente sigue cargado, como si todos supieran que están frente a un límite, pero nadie quisiera nombrarlo, y fuera de esas paredes, otro mundo, completamente distinto, pero conectado por la incertidumbre. Los seguidores, quienes durante años vieron a Alex brillar, ahora comienzan a notar el silencio, la ausencia, la falta de noticias claras, y eso inquieta más que cualquier titular. En redes, los mensajes aparecen, preguntas, teorías, palabras de apoyo, pero también dudas, muchas dudas, porque no hay confirmaciones, solo fragmentos, rumores, frases como según fuentes. Se dice que alimentan una inquietud colectiva, un sentimiento compartido de preocupación, como si miles de personas, sin conocerse entre sí, estuvieran unidas por la misma sensación de no saber, de esperar, de temer lo peor, y en ese contraste de miradas, la historia se vuelve más profunda, más real, porque no es solo lo que ocurre dentro de la habitación, es también lo que se siente fuera. Es el eco de una vida pública enfrentándose a un momento privado. Es el peso de una figura conocida, cayendo en un silencio que nadie puede interpretar completamente. Y mientras Karen aprieta su mano,
Los médicos observan en silencio, y los fans esperan respuestas que no llegan. El tiempo sigue avanzando, lento, implacable, como si cada perspectiva revelara una parte distinta de una misma realidad, que nadie está preparado para aceptar por completo. Un pitido, apenas distinto, casi imperceptible, rompe el ritmo regular de la máquina. Karen, según se dice, se sobresalta levemente. Sus dedos aprietan con más fuerza la mano de Alex Sintek. Su mirada, inmediata, directa hacia la pantalla, como si buscara una respuesta que nadie le ha dado. Y luego, silencio. Otra vez ese silencio espeso, incómodo, donde nadie habla, pero todos sienten que algo ha cambiado, aunque no sepan exactamente qué. La luz blanca, constante, sin parpadear, cae sobre el rostro de Alex, marcando cada línea, cada señal de cansancio acumulado, y hay un detalle, pequeño, casi invisible, el movimiento leve de su pecho, irregular por momentos, como si el cuerpo dudara, como si cada respiración tuviera que decidir si continuar o detenerse. Karen acerca su rostro, apenas, como intentando escuchar algo más, algo que no proviene de las máquinas, sino de él. Pero no hay palabras, solo ese sonido mecánico, repetitivo, que llena todo el espacio. Y en una esquina, un vaso de agua, intacto, olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido también para los objetos, como si todo lo que no está directamente conectado a ese momento dejara de tener sentido. Se dice que en una de esas pausas, una enfermera entró, ajustó algo, muy rápido, demasiado rápido, sin explicar, sin mirar directamente a Karen, y salió, dejando tras de sí una sensación aún más pesada, más difícil de ignorar. Y entonces, otro detalle. La mano de Alex, que antes respondía, aunque fuera levemente, ahora permanece quieta, demasiado quieta. Y Karen, sin decir nada, comienza a acariciarla con cuidado, una y otra vez, como si ese gesto pudiera despertar algo, o al menos mantenerlo presente. Y en ese instante, todo se reduce a eso, a sonidos mínimos, a luces frías, a movimientos casi inexistentes, detalles pequeños, pero cargados de una tensión que crece, lentamente, sin necesidad de palabras, como si el verdadero peso de lo que está ocurriendo se escondiera precisamente ahí, en lo que casi no se ve, pero se siente, más que nunca. Hay momentos en los que Karen Coronado, según se comenta, gira el rostro apenas unos centímetros, lo suficiente para que nadie vea cómo se quiebra, pero sus hombros tiemblan, de una forma que no puede ocultarse, como si el cuerpo traicionara el intento de mantenerse fuerte, porque eso ya no es solo tristeza, es algo más profundo, más lento, más cruel. Es la sensación de estar perdiendo a la persona que ama, segundo a segundo, sin poder detenerlo. Y vuelve a mirar a Alex Sintek, buscando algo, una señal, un gesto, cualquier indicio de que aún está ahí. Pero lo que encuentra es esa quietud, esa fragilidad que no existía antes, y entonces aprieta su mano con más fuerza, como si intentara anclarlo a este lado, como si el amor pudiera convertirse en una cuerda invisible, capaz de impedir que se aleje. Pero no hay respuesta, o al menos no una clara, solo pequeños cambios, tan mínimos, que generan más duda que alivio, y en ese punto, la impotencia crece, se instala, se vuelve insoportable, porque no hay nada que hacer, nada que decir, solo esperar, observar, resistir, mientras el tiempo sigue avanzando, indiferente,
implacable. Se dice que hubo un instante, uno de esos que nadie olvida, en el que Karen cerró los ojos, fuerte, muy fuerte, como si estuviera pidiendo algo en silencio, como si negociara con un destino que ya no escucha, y cuando los abrió, nada había cambiado. Y eso duele más que cualquier noticia, porque confirma, sin palabras, que hay batallas que no dependen de la voluntad, ni del amor, ni de la historia compartida. Y en ese momento, todo el peso del pasado, de los recuerdos, de las promesas, cae sobre ese presente frágil, como una ola imposible de contener, y el aire se vuelve más pesado, más difícil de respirar, incluso para quienes solo están mirando. Porque no es solo su dolor, es el reflejo de algo universal, la pérdida, acercándose, lentamente, sin hacer ruido, pero imposible de ignorar. Y mientras las máquinas siguen marcando el 100% ritmo, y Karen permanece ahí, sin soltarse, sin moverse, el tiempo parece detenerse en ese punto exacto, donde el amor y la despedida empiezan a confundirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. En este momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de la familia. Todo, absolutamente todo, permanece en ese territorio incierto, donde solo existen lo que, según fuentes, se ha mencionado, y lo que algunos aseguran haber percibido. Nada más. No hay declaraciones claras. No hay comunicados. Solo silencio. Un silencio que pesa más que cualquier palabra, porque deja espacio a la duda, a la interpretación, a ese vacío que nadie sabe cómo llenar. Dentro de la habitación, todo sigue igual, o al menos, eso parece. La luz blanca continúa encendida, sin cambios. Las máquinas siguen marcando su ritmo, constante, frío, casi indiferente. Y Karen Coronado sigue ahí, en la misma posición, como si moverse pudiera alterar algo, como si cambiar un solo gesto fuera demasiado, mientras Alex Sintek permanece en ese estado, del que nadie se atreve a hablar con certeza, porque no hay palabras exactas, no hay forma precisa de describirlo sin cruzar una línea que nadie quiere cruzar. Y, afuera, el mundo sigue esperando, pero ahora, con más cautela, como si incluso los rumores hubieran bajado la voz, como si todos entendieran, de alguna manera, que hay momentos que no deben ser interrumpidos, y es ahí, en esa pausa, donde todo se vuelve más denso, más difícil de interpretar, porque no hay hechos nuevos, no hay giros, solo una continuidad silenciosa, una especie de suspensión, donde el tiempo no avanza, pero tampoco retrocede, y en medio de esa quietud queda una sensación persistente, incómoda, de que algo está ocurriendo, aunque nadie lo diga, aunque nadie lo confirme, aunque todo permanezca envuelto en esa misma, profunda y absoluta imprecisión. Una habitación, la luz sigue encendida, sin cambiar, una silla, colocada junto a la cama, inmóvil, como si hubiera estado allí durante horas o días. Karen Coronado, sentada, en silencio, sin mirar a nadie, con la mano aún entrelazada, como si soltarla no fuera una opción, y Alex Sintek, recostado, sin moverse, con el pecho elevándose apenas, casi imperceptible, el sonido de la máquina, constante, repetitivo, llenando todo el espacio. Una cortina, ligeramente abierta, deja entrar una luz tenue que no logra calentar la habitación. Todo permanece, suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, como si hubiera batallas
que nadie puede ver, que no hacen ruido, que no dejan huellas visibles, pero que, poco a poco, en silencio, cambian absolutamente todo.